bomba isha popena kuina na ame ayu mahina wiru manyande benyande rindia popeng de programa entero bete vaya hendu se bakira vagina ka hatora lor mano pera peina na Amerike Pastor Emilio Vázquez ha Pastor Sergio Mocoimeva Mocoi Tortolita ame ya ojo mahina tupe por bete abrazo rompe espalda mantentero vete apemona peixa coixa ya harei ese edición 703 de Caajatoral hermano cuera lleva página Pastor Sergio Baixa página y pupu mai caaju asu hetere peixa ana pepe esa kutu kwa pinaviru oya po mañande ta anga muy hijina y katuhan maisha aveiña neñe pure hebe ya jupima moite YouTube lo mita videos de Caajatoral hecho por el Pastor Sergio na ame ya ojo ma YouTube hoy lo mita he katajina pero pata hoy hay 30 hojina hoy llegue entero vete a YouTube Pastor Emilio Vázquez peña imagina Facebook ha ya mi WhatsApp que tu más 595 985 162 975 lo mita Caajatoral YouTube na Caajatoral nieve de esa allí esa hina na pego ahí Telegram pe ahí lo itaña nendu a compartir opar piete activa su habite ta Paraguay peja y Paraguay yo fuera te tan vuelve en nendu ajina ve oñen bati y cueja inclusive en algunos grupos de obreros del Paraguay ella lleva el grupo de estudios bíblicos lo está compartir pese qué bueno grupos de obreros Apolo está compañero de trabajo fuera besa qué bueno y saludo cordial nada mejor tiene abrazo rompe espalda a peña en un pambara este ponado mita y donde mano fuera ñandera pisa fuera ñandera duas y na va a pojar afuera y ya te va a subir el grupo peña imagina pues son monita más 595-985-162-975 línea personal grupo y bella humana ni ponando y cuera vene consulta jamba ella veía hoy lo estaban yuraña de siempre oración hoy iñande va en mina peas Michael y moada persona peago ya qué tremendo el poder del Todopoderoso hoy cobe yema ya hoy curi postrado hey por tiempo vio silla de rueda ve maena haga ya o guataye maena la joa mía ya o cambiar la semblante qué tremendo la gloria del Padre o como ave último lecho en Jaguijina sí tenemos maena ya testimonio qué bueno a veces lo ya seguida ya lo viaja ya obedece esa circunstancias situaciones ya ve la hierro bien bareteno han obediente va este ponado ese mantean pe o boasa mantean de el Todopoderoso betín escalera y la enseñanza de Javi nada tuyo ibla si hay fe la fe mueve montaña se llama mina qué bueno saludo cordial entonces a todos los que están recibiendo en estos tiempos esas bendiciones ya orajina ya me gracias y al Todopoderoso y irarera y te bañete a pecha y puna pembo un deñande la vende testimonio y gato janguense se hay cuama más va a seguir ahora más siempre hay ayuno vigilia oración continuamente ya de cuadra bueno aquí espera y bueno por ahora hagan estudiación la Marco Evangelio de Marco hemos IDPM curico anga tenemos peña comunicación día me ese número allí qué tal ese grupo PUP vecina ya allí ya por la estudio ya no punuma ya exacta a lo mejor ya hoy que pueda jugar hoy no hoy que pueda jugar anga ya repetir con hoy bien va bueno está lo mismo está interesante bueno y ella a mí podés pasar en Caajatoral ese estudio va a estar muy interesante
Sé que hay otros que han pedido otro estudio, pero deberíamos también centrarnos en el Evangelio de Marcos en guaraní. Estaría estupendo. ¿Qué posibilidad hay? Bueno. No, está ya hay cuapa. Ay. Hija toraba y botaña en WhatsApp. Vamos a ver qué hacemos. Pues ya está. Vamos a estar analizando qué hacemos. Bueno. Pues ya de COVID ahí de estudio mico angan oye que está capítulo 7 oye que anga segunda de Corintios. Y peao parie no están yureguri tesalonicense ya esa por jugar. O yure moi no están de Marco guri. Ya puri aparte oigo para especial para un grupo un grupo de estudiantes allá. Entonces vea la tema. A ver otra cosa. Y a mí 7.5 sería. Bueno, ya habíamos explicado claro, Pablo y nuestro cuerpo han tenido descanso, sino que los asajes está situaciones difíciles. 7.5 ya saben, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Y eso a mí, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. A mañana te coina porque ha podido por andú. No, está bien. No tiene nada que ver con el día del reposo. Quizás podríamos comentar algo de eso. No. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. O sea, no se trata del día del reposo de Shabbat o el séptimo día. Obviamente ya voy a satarme la versículo la Pablo repeta mi día ya. Pero acá no está hablando de eso, sino la Jecové. Va describían de Oroja sujetabe no recuipe reposo tranquilidad. Si no estoy preocupado, perseguido, angustiado, bella o si tapaite muy de juego ya leemos igual. Sí, así que están esperando también de parte de los hermanos esa comprensión allá. Pero Elohim que consuela a los humildes nos consoló con la venida de ¿quién? Tito. ¿Por qué? Porque estaban necesitando algo. Tito viene llevarle-lo, hermano. Y sí, Tito podría ser alguien que le habrá llevado algunas cartas también. Sí, probablemente Tito oro ya ahí la carta, pero no se tiene pues esa carta, no. Se cree nomás por la visita de Tito Tito Amope, Tito. Pero probablemente sí haya sido él un portador de alguna de las cartas que no tenemos, o por el cual Pablo hablaba y respondía, y por el cual Pablo recibía también las quejas. Sí, ese versículo 6, muy buena. Que consuela a los humildes, no consoló. Ahí está. Este Tito podría ser uno de los que han llevado a Pablo las quejas, o quizás algunas cartas. ¿O qué piensa usted? Sí, probablemente. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Ahí está. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud
por mí, de manera que me regocijé aún más. El término haciéndonos saber vuestro gran afecto. Hoy cualca hora depender de Juan va ese tepa hora y de ahí se saca la conclusión de que sí, Tito pudo haber sido el informante, uno de los informantes de Pablo acerca de la congregación de Corintios. Tito era mi no me cartas a Miguel a Pablo va a entregar los dirigentes ahí de los hermanos de Corintios. Era mi no cartas. Era mi no tal cosa y que tú eres así pues antes era el tema. Y memorizaban algunos el mensaje y llevaba. Pesa. Angate coñandela más que ya toña de celular una gema muy teina al toque. No, ellos tenían que escribir cartas o si no, algunos no escribían la mayoría no escribían ahí vas a poner temita BM. Un gran número de personas en esos tiempos no estaba capacitado para Ojayama. No. Así que esa es la mensaje ahora acá y que Eremina Pablo entonces los mensajeros Tito oye pues ahora en duponar o memorizar fulano de tal y pesa la congregación de fulano de tal congregación Corintio Peguas y can de tal pesa ani que vamos a bahía yo si no Pablo Ruca va a la respuesta ña caponada pero depende güey ahí ñandego como y tiene más la ñande acá naño bomba posee yo. Oye, la única tecnología que tenía a mano era la tinta y un papel. Jala como va a poner acá. Va, otra cosa ya, pues. Va, eso vio pegado. Algunos, en parte, algunos nomás podían. Porque oñe en dupla Pablo Geía, por ejemplo. Oñe en dupla Pablo Geía. Y nadie tenía el libro escrito en tiempo de Pablo. No tenía el libro escrito del Nuevo Testamento, vaya, es algún orecó, algún gentil convertido ya orecoma los 4 evangelios a Jesús Pablo Pejojeca, no. Lo que ellos usaban era el Antiguo Testamento, las cartas, el Pentateuco o la Torá y las cartas, los libros proféticos, salmos, sapienciales, Umialo y Puruajibi. Escritura del Nuevo Testamento nadie tenía. ¿Por qué? Justamente ya estudiar en el Evangelio de Marcos. Ahí habíamos estudiado que el primer evangelio que se escribió fue Marcos y a partir del año de la caída del templo en adelante se encuentran los papiros de Marcos en griego. Más o menos 72, al 75. Quiere decir que no en tiempos de Pablo no tenía los 4 evangelios ni mucho menos los oyentes de Pablo, que oye memorizaban ya, pesa y con mis apóstoles, pesa y el Mesías, pesa. Bueno, pero Pablo fue el primero que escribió, pero él no escribió ningún, Pablo cuando escribió ni tenía evangelio ya de ponación, bueno, él lo que escribió fueron cartas, oye, eso las cartas paulinas o atribuidas a Pablo. Él fue el primero, sí, pero eso fue en el año 51. Primera de Tesalonicense, primera y segunda. Pero Paramoy escribí, o sea, pues, pero eso era autoría de Pablo. Pablo escribió, pero nadie tenía el evangelio escrito en la gentilidad. Bueno, ya es a mí. Así que Timoteo, sí, o Tito era mensajero también a la vez de ser misionero. Y no solo la venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Ahí está. Entonces Tito, que por acá informe de los corintios a Pablo recibe informe de los corintios, a Pablo ahora acá respuesta. Probablemente también cuando fue Tito junto a los corintios, Pablo ha respondido a algunas quejas, algunas cartas. Repetimos que no se tienen da ya de coiche va ni pori con la carta lleveruca escuela Pablo. Increíble, o sea, yaguares de cada uno de página lumita. ¿Qué habrá pasado con esas cartas? Ni idea.
Ni idea, hermano. No quiero hablar por hablar. Especulación, oiga, tú ya, pues, oiga, tú ya, oye, la Pablo le parié, curi, pues no, o a San mano equivocada, quizás han quemado. Mm. Pero puede ser también que esté escondido en algún lado, pues está en un lado, andando y topata ahí. Así como se encontró la escritura de los rollos del Mar Muerto. Pescas tú, ¿para qué momento ya me sorprendéis? Y es a mí otro. Sí, ahí está, excelente, versículo 8, donde dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, sí, por entristecer y mi guri carta lo vive, pero no así, güey. Un momento pe ang lento guri, pero a esa que upe carta pende pende mon y mi guri, pero ojalá de algo, ojalá de algo. Y ahí le metemos a Tito, que fue él el que llevó la carta. Bueno, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Con guarangua silento, güey, ma, la carta de la KPM por ser duro, se fuerte, güey. Catón, güey, se peña arrepentido, güey. Apeja así, pende torturar, nera, él hace carta, pende entristecer, nera. Un po ahí ne vende. Pero, pues, tribulación, pues, tristeza y momento duro, y peja, pues, upa ningo peña arrepentija, güey. Porque upecha ningo, pende entristecer, ningo, ningo pende conciencia, deja pende quebrantar para este poner, ningo ñanderu. Anija muesha oí carta culpa de alguno oyapo ahí va o pensaba ahí va pegarlas y se agina pepe verso 9 para que ninguna pérdida padeciese por parte nuestra. Sí, ahí da. Para que no haya nada que lamentar ahí. Al fin y al cabo vale de bendición va a becar. A ver. Entonces las aflicciones y las tristezas son enviados por el Padre para arrepentimiento. Se puede entender así. Bueno, hay ocasiones que sí. Hay ocasiones que, hermano querido, hay aflicciones y tristeza por rebeldía. Y a rebelde sufrir, pero entonces ya se le y pecado. O sufrir, a la retoburo. Y hay ocasiones así que sí, el Padre permite tiempo de un poco de aflicción y gatuanguecha para dos motivos. Uno, como dice acá Pablo, y gatuanguecha, algo ella por ahí en cuenta en arrepentí. Corregirla de error. Y otro se hace para a veces buñantenda ya después decisión ya pone algo anda ya pues ya que lento. Entonces el padre oñandera pembotipas anda ya después otra alternativa ya hace ya no está ya poma porque en ese caso también el padre ya sabemos de experiencia. Antes de Juan se llamado a beber con trabajo allá pues que ayer pues está puerta golpeada y la se perdió con ese trabajo andan de gaimba de este hoy pues ya pensamos ahí que se puede dedicado a veces anda ya poseo a que llevo y tu uta la va a con la caruta ya va a pagar la alquiler y fuera mía la peor y se la pensar. Pero oye, anda gaimba vemos oveja mientras tanto guri ayer dedica a veja esa respuesta del padre Joja a Haiti ese hasta tribulaciones pero a tomar una decisión bueno o sea ya potan de mar a seguir tan de mapea pues habla que hija torada no sé güey y quizás haya una cosa algún propósito algún proyecto o por tan de es que entonces otra puerta otra alternativa
peano na ya pomo ay no se pea duda. Pero ni botipane y la otra alternativa a remake pues que decir que peamos de ella pota para ti señal voy a decir ya ahora allá llevaré la señal ya ahora allá llevaré señal muéstrame padre qué debo hacer cómo debo hacer si esto es lo que voy a hacer pécula ya pota ave y cuajata digo apiata digo pero o mañana de la señal a veces ni botado va eres coño botu pase estas cosas va cuando aceptáis va digo pisa ma ico mucha va eco peco tapente eco porque ese es el camino ese es la señal pegándole seguía y no pegan con los ñembos tu pan de otro lado en el billete había sido pisa entonces no tocando un poquito nomás respecto a lo que decía Pablo acá de que hay sí hay contristaciones o tiempos de aflicciones o permitían de padre y que todas ese por más de que vos estés en santidad y que todas esas ella de ya tomaba tener decisión ya pohan o sea apotan da pomo ay piche ahí na hasama la día meses apotan da es pobisa vos te parten de otro lado ja pues mandar con la epota eso era bueno y pero sí también sí ahí como vemos hay tribulaciones para arrepentimiento los que son temerosos y han caído vos pillamos pero en hablando de cuello ahí temor me hago sufrirse a cuando acá lo ya tan de ley becado no nei te oye en pa tu calle para llegar y más on se pe asa dificultad el problema el lío na brena apenas respirar yo oye pues y más y el que tiene temor pues se da cuenta bueno caí jamás que allá por ahí na ya poñarán guri allá aquí os caigo se a veces pero una mina padre vean hoy allá pues anda ya poñarando puta por ahí de palabra vengo prohibido y pe ajá bueno ahí está uso de la oñe contristada oñe basú uso de tristeza hoja así y mí pero oñe arrepentible tipo oñe arrepentible cuña oñe arrepentible hermana y bueno guasa allá allá humo la bendición pedí excelente esa tristeza según bueno eso ya expliqué ya que tiene que ver porque es aquí esto mismo de que hayáis sido constristados según Elohim qué solicitud produjo en vosotros qué defensa qué indignación qué temor qué ardiente afecto qué celo y qué vindicación en todo os habéis mostrado limpios en el asunto ¿viste? O sabe haber proceso o vete chico ya es famoso y purúa en el término religioso la zaranda ni zarande agua y purificarlo y tal oye purificación jala chamio la no cambiamos hay algo sandía carrito peguaya sandía y año mío jope carrito vecina o galope allí la calle bum pam bim bom llegó golpearlo y tal ja no cambié a lo cambiada unos cuantos golpes yo ni me hemos en cuenta no pe agua no pe golpe o hubo situación no putea puedo purificar yo va eres y lo purificas yo porque o razona callo como pensar yo ya daban se anda ya pues ve me acuerdo allá pegan iba a ir a pegar un pingo ese lo yijucua entonces le sirvió para purificación para arrepentimiento el arrepentimiento es parte de la purificación sí porque pues ya cambiamos de dirección pues ya cambiamos de pensamiento allá ya he abandonado más la transgresión de la ley pecado es transgresión de la ley de Elohim 1 Juan 3:4 aunque le tan de nada aunque ya aunque sapi 11 y esa mía ahora recoba la transliterado y IP voy a buscar un Rastitus 7:11 bueno ahí ya vuelo y hago apenas poco esa si no llevo hoja opa
Ustedes soportan la tristeza como a Elohim le agrada. Y miren ahora los resultados. Les hizo tomar en serio el asunto y defenderme. Le hizo enojar y también sentir miedo. Después tuvieron deseo de verme y se dispusieron a castigar al culpable. Con todo lo cual han demostrado ustedes que no tuvieron nada que ver en ese asunto. ¡Ja! Ahí está. ¿De qué sirvió entonces el contristamiento? ¿De qué sirvió la carta de Pablo? Que o bueno, hermano, de ese hermano, ne cambiamos ahí, oíra, es ande la culpable. Ande es ya soy la de pecado, japecho de seguimos ahí. O ave ya opuitama, ave alto, come ema, ya solucionada, vea. Pean según la escritura, pean de ella, pean de la de pecado, según la escritura, pean de la de castigo. Si se tiene que sacar del grupo, se le saca. Si se tiene que suspender algunos cargos que estaban ocupando, pero estaban en pecado, se les suspende. De eso se trata el castigo ahí. Acá lo que están preguntando, ¿es a mí? ¿Será? 7:11. Espera porque voy a mirar, te responde. Aquella tristeza era según Dios y miren lo que ha producido en ustedes. Qué preocupación tan grande por mí y cuánta disculpa, qué indignación, temor, exigencia y qué deseo de desagraviarme y hacerme justicia. En todo ha demostrado que eran inocentes en este asunto. Bueno, sí, pues sí, ¿por qué había acusación? Sí, cuando nosotros leemos la carta, de ahí en capítulo 5, había personas que actuaban mal. Pero si ellos toleraban, vean la tema. Oigo, de golande perdona y te ne permisivo y te de echar la injusticia, ande ne penai, ande y catúe solucionado, ande ne penai. Entonces, sos cómplice. Pero cuando vos frenás eso, cuando vos actúas, dejaste de ser cómplice. Ya debéis mandar cómplice, debéis mandar la pecadora ahí. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Y bueno, o yo coves y la o actuabes y hija, bueno, oye, pues no puedo purificar y la, oye, purificar la congregación, o yo con la hermano que era pecador, como hecho que ti está quieto, entonces automáticamente ellos quedan libres de culpa y pena. Veamos. Porque sí, había malas prácticas ahí, ya leen ocurrir. Creo que había ahí una inmoralidad sexual y demás. Inclusive habíamos leído de que pudo haber hermanos que practicaban la idolatría también. Bueno. Le defendía de los falsos acusadores, sí, porque en primera plana, Penemando, los superapóstoles hubo acusar a Pablo mía y Pablo de las cosas que manapa o eruja espera la hermana pejamba paja espera mongaruna naico su escuela nombre. Entonces un mío aquí en pero se ve que Pablo pe escribí ñandego ya lee son respuestas de Pablo a ellos. A peñen cuando ya lee ya topamos que Pablo recibí más la noticia de que ellos tomaron acciones contra esta persona, estos falsos apóstoles cuera. Y que oye, hizo y cuera o defender Pablo, veja, o cortar mi falso predicador y la entrada en las congregaciones y lo que estaban en falta los hermanos ahí dentro, chácate, nada más. O vamos, hermano, tomaron, cotilla tuvieron, cotilla, va, exótico zarandeado, bebé. Para bien, para bien. Ay, no, ese hermano, no, ego nuevo. Siempre hubo problemas. Guatamina, desde el comienzo ya oímos ahí la problema. Así que no vaya vos a pretender que en tu congregación, o si no, no, ya está y congregación súper. Todo el mundo santo no le coja ni un pecado. Siempre vas a encontrar a algunos hermanos con dificultades. Siempre vas a encontrar una congregación donde se está luchando contra el pecado.
De topamos, esta congregación perfecto, y digo, anga. Pero hay que luchar. Hayan de yejeja, ye corregija, pues ya ayuda a mi indicatuya. ¿Ya habla? Y a medida que uno va venciendo alguna debilidad y dejando algunos pecados, se va a la perfección. Y ahí está el cuerpo santo. Hemos dicho, debe ser aquí debilidad. Haremos vibración de después vencer donde hay por acá, y mande ella andan de habemos pecado. Así, pecha ahí. Y me madoina, usted hermano, ojo allí piña de congregación, pero pecha extrema. Ahí se va el cuerpo santo, se va santificando el cuerpo. Pero para eso tiene que haber un trabajo continuo de purificación. Continuamente, ya en arrepentimiento, en santidad, ya luchar por la santidad, ya en boca tu purir la escritura, ya orar, ya ayunar, no, pegó. Orecoina la precio. No, ego como muchos antes decían, no, descendió sobre mí el Espíritu Santo, ya es santo paitema, ni un solo nambreno ni cote. Cuidado con eso. Hay pecados que se vencen con lucha, con ayuno, con consejo de otro hermano, inclusive con renuncia. Ya eso es, hay cosas ya se llana, aunque ñandea tela y valoras a veces ya se llaman de la que tus anuncios ya vencer alguna. Sí, me refiero a algunos que están diciendo no, se vaya popea porque a Carumantena, pero la Oyapoa lo que está haciendo no está bien moralmente ni escrituralmente. Ni munda y cuera mía. Vender algo ilegal, sustancias ilegales. Ya puedo decir, tenés que comer, pero la UPA de Yerobiano era el todopoderoso, ya no mi cosa de alguna forma y en sustentata de otros lados. O sea, andas ahí con la UPA de ella pues agüeren, ya de Carubeita. Hay muchas cosas que lo están, o sea, hay miedo. Para la hija y va ese se anda ya pone esa caruta. Pero si vos tenés temor al Padre, haré cuando en el quebrantar tan de contristar tan te oído. Si vos estás ganando, si tenés estás haciendo algo oscurito, a la vez estudiar, dejó la congregación, pegares hay julas, orar y bundejo. Pero ne quebrantar tan te oído, ¿entendés? A peine negatumo, ay, la arete y la pechaico. Uno mantiene elegían a uno de los dos. Elegir el bien, la justicia, la santidad, estar en honestidad, en santidad ante el Padre, a depender de ser, todo abrir de nuevas puertas, o ella puede poner de mala oscuridad y mea. Muchos hicieron eso. Y nada, la consecuencia, ok, ahí. Eso para llegar ahí, no disfrutar y al final va a ver ahí. Personas que conocían, sí, personas que conocían de la palabra, inclusive algunos eran líderes y pastoreaban ese papá. Anique. Bueno, ya es a mí 9, ahora me gozo Moti, 11 con la ya explicado el grillo. Bueno, os patamos ahí, espera. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud de que tenemos por vosotros, tenemos por vosotros delante de Elohim. Solicitud que tenemos por vosotros delante de Elohim. Así que aunque escribí no fue por causa del que cometió el agravio. La principal prioridad es anipe atieila, anipe ñe complicati. Ahora si el que cometió el agravio y después se arrepiente, bueno, puna. Pero anipe ñe complicati, anipe ñe complicado, hermano, la ya esa la injusticia. Anipe ñe de ya voy a alzar la mano al injusto, ya cubrí, yo ya tapata paso, ve. Hace poco nomás un hermano me estaba hablando y me estaba diciendo de las atrocidades que estaba sucediendo en esa congregación y todo se cayó. Ya todos sabían lo que estaba pasando ahí. Joquini, ve.
ya no hay gusto veima, veima con algo no, ya no es más del padre, ya no ni incomodama, o ya areteima, o jamba, evigo ya pu, bebe. Va, ese fue la, va, ella pues, va, el objetivo, ¿por qué están ahí entonces si es una fachada nada más de Popopay y Pepo adorar ahí en el púlpito, pero ya se sabe que hay algo oscuro ahí, de práctica oscura. Cuando apagan los hermanos ahí. Y raro, y tú estello, pues. Va, ahí vio cotazo, bueno, no joven más, ya lejana, ¿por qué se siguen, por qué están atados ahí al pequeño? Porque no sabemos dónde vamos a ir, porque no sabemos si la demás iglesia van a enseñar bien. Pero ¿de qué pico te sirve ese hermano querido? No sabemos si las demás iglesias enseñan bien, pero donde hay cuando por ambas estados, tu yupa y nero usamenta, cuál mango islan de iglesia. No sé si la otra iglesia va a enseñar mejor. Esta es la hipota. Dijo ese viejo pebi. Yo creo que peor que tu iglesia va a haber, digo otro. Es otra y que peor dejarme, no creo, lo menos puede haber condiciones. La pinta esa. Que tu Hugo ambas. Hay una decadencia. Oye, pues sí, yo converso con muchos hermanos. Oye, pues hermano, hay una decadencia. O para la santidad en las congregaciones. Los mismos líderes muchas veces. Ya no. Y Canguipama no se ve por la alma, no predica se ve más del pecado. Hay en ocasiones algunos que otros líderes que también ya están en cosas oscuras. Pues es cierto. Y eso es una realidad que nos toca hoy. Pero es que tú ya revertirlo, se puede salir de esto, sí. Arrepentimiento. Bueno, por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. Ahí te digo, o por ahí te digo, esa por ahí te digo, Tito, noticia por ahí te digo, para voy a paistelle. Se ve que peja y julan de yara pe ya pota las cambios a peña arrepentija, pende gustar la santidad o escoda vea. Es la tema. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Así que da por y fracaso con el viaje de Tito. Tito por lo menos que y mi lento, que los ojos duda lento, que había una confusión, había medio que los hermanos que eran en botilentos, tengo una contraria lento más ese cuera, tengo ganar más la batalla en mi falso predicador y gripero. Al fin y al cabo, ojo, Tito ya aclaraje tamba ahí. Para te cotar la Pablo y te ojoría ya. Y usted te vemos. Bueno. 14. Y si en algo me he mostrado orgulloso de ustedes ante Tito, no quedé avergonzado. Nada. Según hija Tito velanda, ego Tito hinalandere, ha sheiteina, nina que ya digo, algo opa ponata hina. Cierto, es porque nañemos tini, na pesemos tini, a Tito lo aqueje. O ponite noticia ponite, o de ello. Bárbaro. Ani se ese motín ellos vengo alguno. No, ni se ese motín julano, ni se ese motín hermano julano. A pesar de Pablo es jona, Tito era jañan de la resultado y revisa mi. No, pero no, ni se ese motín. Es junio de mañana era jañan de carta mija, eremicio con una palabra de consuelo, revisa mi dego. Es jona, bueno, a joven Tito. Que lento, pero joven al fin y al cabo, y por ambas te buena noticia, güey. Bueno, ahora el cariño que les tiene Tito es mucho mayor cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con respeto y reverencia. Yo me alegro de que en todo puedo confiar en ustedes. Ya. Al final, a Tito hubo oñeme en cuenta pe solucionar. Pella por la bella buena, pelle tiburora, pelle corregir, a pe puedo corregir, a pe renunciar, a una peña complicada con otro ya envuelto en pecado, a pe tomar acciones, a pe estar quieto es la pecado, pero así es que gusto,
más o menos resumíme la de capítulo 6 y 7. Así que pecha opañane capítulo 7 de segunda de Corintios cotidiana. Ney, pecha que yo topata con Evo capítulo 8 de segunda de Corintios mañana puta. Abuye, y yo topata, shalom, bendiciones, hasta mañana, man.